Tenemos al aire ya a Facundo Escobar, dirigente de Quebracho. Facundo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Facundo, ¿cómo ves y cómo ven desde Quebracho la situación del país actualmente? Mira, estamos atravesando una situación difícil por distintas cuestiones. Por un lado, en términos económicos, Argentina viene atravesando una situación muy dura que nosotros no la atribuimos al rol de un gobierno exclusivamente, es decir, lo que se dice ahora como lo que se está viviendo es consecuencia del gobierno anterior. Nosotros no creemos que sea así, creemos que se trata de una crisis mucho más profunda, el cual es como un desafío a este gobierno. Y ese marco es donde nosotros empezamos a ver, bueno, esto me refiero también a una crisis general capitalista. Hoy podemos ver lo que está pasando alrededor del mundo. Están en una situación muy difícil el sistema financiero mundial, Europa puntualmente, esto está en las noticias del día de hoy, se puede ver, y en otras partes del mundo también hay datos dando vuelta en términos de eso, el precio del petróleo, el precio de los commodities, distintas cuestiones que reflejan muy fuerte en un país como Argentina, que tiene una matriz económica agrominera exportadora, que no ha sido modificada por el anterior gobierno y parece no querer modificarse en el gobierno actual. Entonces, en ese marco, la situación política, como lo vemos también, tiene que ver en las decisiones que está tomando este gobierno actualmente. Nosotros preveíamos, conociendo de quién se trata el personal político que iba a avanzar, y evaluando en términos de lo que un gobierno nuevo que asume, lo que puede o no puede hacer. Digamos, nosotros pensamos que un gobierno que asume no es que viene y puede hacer absolutamente lo que se le viene a gana de primer momento, sino que tiene que lidiar con ciertas condiciones políticas, sociales, culturales que se han venido estableciendo en las últimas décadas. Entonces, en ese marco, con el objetivo de acrecentar la ganancia de los sectores exportadores, acrecentar la tasa de ganancia de los grandes poderes económicos, beneficiar a las grandes multinacionales, como se viene viendo en este último tiempo, es que el gobierno empieza a tomar ciertas medidas que en el marco de una limitación política social, cómo beneficiar a esos sectores sin pasar por arriba de todos los sectores trabajadores con un ajuste brutal al estilo del liberalismo de los 90. Entonces, en esa nueva tendencia, creemos que empiezan a maquillar ciertas medidas, a tomar medidas un poquito más precavidas en términos de avance del ajuste, pero que se está haciendo. Es decir, apenas asumen, lo que hacen es aumentan el 100% de las ganancias de los sectores agroexportadores. Y los sectores agroexportadores dicen esto no me alcanza, entonces van a venir por una nueva ofensiva para que tengan mayores beneficios aún. 40% de devaluación en la moneda nacional o el dólar, como quiera verse. ¿Quiénes son los beneficiados de todo eso? Otra vez los sectores propietarios, los sectores dominantes en términos económicos, esas cuestiones. Entonces, en términos políticos, creemos que lo que va a ir haciendo el gobierno tiene que ver con eso, cómo hacer para beneficiar a los sectores dominantes de la economía sin generar una crisis social en la Argentina. Facundo, el aumento, por ejemplo, del 15,35% de las jubilaciones y la asignación universal que anunciaron ayer, o la paritaria de menos de 25 puntos que propone Vidal en la provincia, ¿son este tipo de medidas que vos decís para maquillar el ajuste? Y mira, lo del aumento de la asignación universal por hijo y jubilación, eso estaba por ley, que era lo que tenían que aumentar de forma automática de acuerdo a lo que se definió en el pasado, lo cual es absolutamente un número irrisorio, porque estamos hablando de, creo que jubilación aumentó el 700 pesos para la mínima, sí. Lo cual estamos hablando de que llega a 6.000 pesos, no importa, 6.000, 7.000 pesos, no sé bien cuánto es el número exacto, pero es la verdad, es un número que para los sectores de tercera edad, que son muchos en Argentina, es la verdad lamentable, que son los sectores que necesitan gastar más dinero, todo lo que más cuesta, no pueden ahorrar absolutamente toda la gente que tienen que gastarse, todo lo que ellos tengan. Y respecto a la paritaria, y menos creo de 25 lo que le ofrecen a los docentes, eso va a seguir peleándose, y también hay que empezar a pensar en las paritarias de los sectores de la economía privada, que es la reunión de los sindicalistas del día de ayer, que eso es ahí donde se puede empezar a ver algún intento de, a lo que nosotros nos referimos en términos del paliativo del ajuste y para no generar una crisis social, es en términos de la negociación. Eso tiene que ver con un intento de negociación. Vamos a ver en qué termina, porque esos sectores, los dirigentes que están ahí representados son la vieja dirigencia sindical,
que va a tender a resolver sus problemas puntuales y en algunos casos sus negocios personales, en términos de organización sindical, de organización corporativista, es lo que van a tratar de hacer mientras tienen problemas en sus propios sindicatos. Estamos hablando de la construcción, que hay despidos y suspendidos en distintos lados, la UOM, que tiene despidos y suspendidos, Camionero, que tiene una disputa con el gobierno, y en el marco de atrás de todo eso una serie de negociaciones. Ahora, lo que vamos a ver es cuando empiezan a negociar la paritaria, que es lo que los trabajadores van a estar dispuestos a hacer, a ceder o no ceder en esta situación, en que tenemos una inflación galopante, y que todas las medidas en esto que, el eufemismo que llama el gobierno del sinceramiento de la economía, que es como se le podría llamar a un ajuste negociado, a un ajuste paulatino, o a un ajuste por goteo, vamos a ver hasta qué punto van a poder avanzar. Nosotros no le atribuimos demasiada inteligencia al gobierno, lo que sí le atribuimos es una capacidad de tener un termómetro de lo que estamos viendo es hasta dónde ir ajustando y hasta dónde se puede ajustar, a lo que hay que sumar también el aumento de las tarifas, que es el aumento de las tarifas de servicios más grande de los últimos 40 años, y todo eso básicamente repercute en los sectores trabajadores, en los sectores que tienen el empleo fijo, que lo único que tienen para vivir es el salario, que a veces no alcanza. Entonces todo eso, ese acomodamiento de la economía, lo que lo están pagando somos los trabajadores. Entonces hay que ver hasta qué punto eso se va a seguir estirando, en una situación de que el consumo continúa, a pesar de que hubo aumentos, todavía sigue habiendo consumo, no se está enfriando demasiado el consumo, pero vamos a ver hasta qué punto van a seguir tirando de la cuerda en ese sentido. Ahora, ¿cómo se sale de toda esta incertidumbre que hay económica, digamos? ¿Cómo, o desde la óptica de Quebracho, cuál es la forma? Vos hablaste que es una postura quizá que no sale mucho hoy en día, de que no atribuirle todo este quilombo nada más que al gobierno de Macri, sino a una crisis financiera mundial. Digo, ¿cómo se sale de todo esto? Ellos lo saben, lo de la crisis financiera mundial, eso está, hoy puede ver, o se puede ver en los problemas que están teniendo los bancos. Grecia va a estallar de vuelta y sabemos todo lo que pasó en el 2008, nos vamos a acordar todo el estallido y el desencadenamiento que hubo. Es un sistema que está económicamente enlazado, absolutamente enlazado y absolutamente interdependiente. Interdependiente al punto que Argentina va a depender qué va a pasar en Brasil, qué va a pasar en la región, qué va a pasar por el sistema financiero, si le van a prestar o no le van a prestar. Entonces, no depende exclusivamente. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Nosotros depende de dónde uno lo ve. Lo que están viendo hoy el gobierno es una mirada desde arriba, en términos de clase social, en términos de sectores sociales o como se le quiera llamar, es una mirada desde arriba. Ellos están viendo que la salida es por este lado, digamos, no es un camino azaroso el que está tomando el gobierno, sino que cómo hacer ante esta situación de dificultad económica, que no solamente está en Argentina, para seguir, para que los negocios sigan siendo viables, y bueno, la forma de que sigan siendo viables desde la mirada de arriba es sacar las retenciones. Ahora van a sacar las retenciones y los impuestos que le cobra el Estado a la megaminería, se la van a sacar. Ayer van a aumentar las exportaciones, van a aumentar las importaciones, una serie de van a aumentar el endeudamiento externo con organismos financieros internacionales. Entonces, ¿cuál es la salida para todos esos? Sí, esa es la salida en términos de cómo garantizar la tasa de ganancia de los sectores propietarios en Argentina, y los sectores que básicamente no son ni argentinos, son sectores que ya no tienen nación, digamos, que operan en distintas partes del mundo y especialmente en Argentina. ¿Cómo se sale en términos de los trabajadores? Es una propuesta que hemos hecho el año pasado, incluso con respecto al gobierno kirchnerista. Primero es un pacto, los sindicatos y los representantes de los trabajadores tienen que ponerse firmes y dejar sus negociaciones personales y sectoriales de lado. Eso por un lado. Por otro lado, frenar la inflación en un pacto con que tiene que estar mediatizado por el Estado, y retrotraer los precios, congelar y retrotraer los precios. Eso permitiría también que no haya una escalada de aumento de los salarios, que es lo que dicen los sectores empresarios, que perjudican y que ellos terminan trasladando el precio a los consumidores, y generar una inyección de generación de puestos de trabajo, digamos. Y lo que está viendo ahora es todo lo contrario, digamos. No solamente están echando gente del Estado, que el Estado es un lugar donde hay que reforzarlo, es
es muy transparente la operación política que realizaron respecto al Estado. En términos del elefantismo del Estado, eso es una mentira. Si se compara con estados en otras partes del mundo, el Estado tiene que ser también tiene que contener a los trabajadores, tiene que garantizar trabajo también de alguna manera, inyectar trabajo privado, desarrollar la economía en una función interna. Digamos, los productores, hay un ejemplo muy reciente y realmente nefasto, es en términos de los productores de fruta del sur, que terminan tirando toda la fruta. Eso es trabajo humano, de alguna manera. Eso también es consumo humano, es absolutamente despreciado porque todo se exporta hacia afuera. Entonces, no hay una mirada de la economía en términos internos, en términos de necesidades locales, en términos de producir para las necesidades locales, y también incentivando el consumo. Nosotros creemos que eso es una de las situaciones donde el factor central de cualquier situación, por más que no se salga de una crisis, pero por lo menos que se pueda empezar a capear y se pueda empezar a transitar y a tolerar una situación de dificultad, es el factor de los trabajadores o el consumo de los trabajadores, que es la masa de los argentinos. No puede ser un elemento más, tiene que ser el elemento central. En función de eso es que tiene que regularse el resto de la economía. Entonces es una situación difícil. Evidentemente nadie tiene la panacea de cómo resolver esta situación, porque si no ya se hubiese propuesto, pero más o menos eso es lo que nosotros planteamos en términos de integrar las economías con respecto a los otros países del resto de América Latina, cuestión que se va a ir degradando en los próximos meses en función de articular la economía argentina con los mercados internacionales. Entonces ahí hay distintos caminos que son soluciones divergentes, depende de dónde se vea. Si se ve desde abajo, desde la cotidianidad de los trabajadores, del consumo, desde el trabajador que ni siquiera puede proyectar unas vacaciones, no puede proyectar qué va a hacer dentro de 2 años, 3 años, sino vivir el día a día. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer un Estado, es centrarse fundamentalmente en esa masa de argentinos. Clarísimo. Facundo, muchas gracias por atender, muy amable. No, gracias a ustedes. Adiós. Estaba Facundo Escobar recién. Para eso.